a revisar la próxima semana los vasos sanguíneos, que los vamos a dividir en dos tipos fundamentales, las arterias y las venas. Entre arterias y venas hay una gama de, digamos, divisiones que los vamos a ir revisando también. Cada uno de ellos con características bastante comunes. En verdad, los vasos sanguíneos y el corazón son lo mismo. Son tres capas que los vamos a constituir y los vamos a comprobar cuando revisemos histología de estas estructuras. De hecho, el corazón embriológicamente es un vaso sanguíneo. Así surge. Solo que dentro de su desarrollo ya se pliega sobre sí mismo, internamente sus paredes comienzan a generar septos o tabiques y comienza a dividirse en aurículas y ventrículos posteriormente, ¿no? Y engrosando algunas capas a predominio de otras. Y por último, ya tenemos el motor, tenemos los tubos. ¿Qué es lo que falta? El elemento que va a desplazarse a través de estos. La sangre. ¿Sí? La sangre también la vamos a evaluar, es un tema aparte. Y no olvidemos que también, paralelamente a este sistema cardiovascular, tenemos un sistema linfático, que también tiene que ver con líquidos, ¿no? Pero no tiene una bomba y no tiene ese aspecto característico de nuestro sistema circulatorio, que es completamente cerrado. El sistema linfático colecciona, recolecta, ¿no? A diferencia de nuestro sistema circulatorio, que tiene tres características fundamentales. El primero, que es un sistema doble. Está conformado por una circulación sistémica o mayor y una circulación pulmonar o menor. Son dos componentes. Segunda característica de nuestro sistema circulatorio, que es un sistema completamente cerrado. ¿Sí? La sangre está contenida desde el corazón y los vasos sanguíneos. No hay sangre que sale, no hay sangre que ingresa, está todo contenido. Y por último, la tercera característica, que es unidireccional. Sigue una sola dirección, sigue, continúa el mismo sentido, ida y vuelta. No regresa, ¿sí? No hay retorno en la sangre. Esas tres características están determinadas también a su vez por las características anatómicas y fisiológicas de todo lo que vamos a revisar. Muy bien. El corazón hemos dicho que es un vaso sanguíneo, bastante modificado por cierto, pero es un vaso sanguíneo. Por lo tanto va a tener las tres capas que tiene un vaso sanguíneo: endotelio, capa túnica media y túnica externa, ¿no? Acá lo vamos a reemplazar por términos específicos: endocardio, miocardio y epicardio, siendo endocardio y epicardio las capas bastante finas, bastante delgadas. De hecho, son fundamentalmente un epitelio simple con tejido conectivo subyacente, mientras que el miocardio es la capa más gruesa, predominante y por la cual se cumple justamente la función del corazón. Este es un esquema que nos va a referir lo que vamos a revisar hoy. Desde adentro tenemos nosotros que toda la pared interna del corazón, toda, ¿sí? Las paredes ventriculares, auriculares, los músculos papilares, las cuerdas tendíneas, la cara inferior y cara superior de las válvulas, todo está revestido por endocardio. Todo está revestido por endocardio. Luego viene la parte más gruesa, la más prominente, la túnica media de los vasos sanguíneos, el componente muscular. Y es un músculo bastante especializado a su vez. Está formado por células llamadas miocardiocitos. Estos miocardiocitos también embriológicamente van a dividirse en dos líneas: miocardiocitos que mantienen su función contráctil y que son las más grandes, las que tienen mayor cantidad de miofibrillas, las más gruesas, y aquellos miocardiocitos que deciden subespecializarse y formar el sistema eléctrico del corazón, perdiendo su capacidad de contractilidad, cambiándola por generación de impulso nervioso. ¿Cómo es el nódulo sinusal? Originándose en el nodo sinusal, pasando luego a lo que es el nodo auriculoventricular, formando todo lo que es el haz de His y finalmente las fibras de Purkinje. Y luego, en la capa más superficial o externa, tenemos el epicardio.
¿correcto? El epicardio también es un epitelio simple plano, con tejido conectivo subyacente, pero tiene la particularidad que corresponde a la hoja serosa de una capa llamada pericardio. ¿Se acuerdan ustedes de la pleura? Claro. ¿Sí? La pleura tiene dos hojas, parietal y visceral. El pericardio es igual, tiene una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja visceral es propiamente el epicardio. Y estas células van a tener la capacidad de presentar en su superficie apical, es decir, en la superficie más externa de estas células, estructuras llamadas microvellosidades. Estas células con microvellosidades van a tener la capacidad de producir una sustancia, el líquido pleural, pericárdico, el líquido pericárdico. ¿Cuál es la función del líquido pericárdico? La misma que el líquido pleural. Producir el líquido lubricante. Lubricar ¿Sí? para que el corazón pueda... Porque el corazón se encuentra contenido en el saco pericárdico y lo que hace es sístole y diástole. Sístole y diástole. Perdón, sístole y diástole, sístole y diástole, sístole y diástole. Entonces, si no hubiese ese líquido pericárdico, lo que se originaría con superficies secas es roce. El roce es un traumatismo. El traumatismo generaría inflamación de tipo crónico, porque el corazón no deja de latir. Y todo proceso inflamatorio crónico genera cambios histológicos. No me conviene. Por eso es que produce líquido pericárdico, para evitar esa fricción y los cambios posteriores. Muy bien. Esquemáticamente, es un dibujo, miren el epitelio simple plano, vamos del endocardio al epicardio. Endocardio, epitelio simple plano. Como es la parte interna, es la túnica interna de los vasos sanguíneos, se conoce como endotelio. Endotelio. Este epitelio simple plano se conoce como endotelio. Por debajo es el espacio subendotelial. Entonces, si yo sumo endotelio más espacio subendotelial, ¿qué tengo? Endocardio. ¿Correcto? Van a haber algunos pequeños capilares, sí, puede haber algunos pequeños capilares, después veremos alguna otra estructura asociada a este nivel, pero posteriormente. Después tenemos el espacio más profuso, digamos, el de mayor contenido acá es el miocardio, formado por miocardiocitos elementalmente, que ya veremos las características que estos tienen, y tejido conectivo también entre las células musculares cardíacas con la presencia de capilares sanguíneos. Hacia afuera tenemos nosotros este epitelio, que también es un epitelio entre plano y cúbico, ¿sí? Y se conoce como mesotelio. Cuando hablamos de ese epitelio simple, en el epicardio, estamos hablando de mesotelio. Como todo epitelio, ¿qué tiene debajo? Lámina basal. Su lámina basal, tejido conectivo, ¿verdad? Perfecto. Pero, ¿qué más podemos encontrar acá para diferenciarlo del endocardio? Vamos a encontrar acá también filetes nerviosos, vamos a encontrar vasos sanguíneos. Acuérdense ustedes que el corazón también tiene su propio sistema de circulación a través de las carótidas, iba a decir, a través de las venas, arterias coronarias, ¿verdad? Y vamos a encontrar un tejido también que no deberíamos encontrarlo en el endocardio. Vamos a encontrar aquí tejido adiposo. Tejido adiposo. ¿Ya? ¿Y por qué encontramos en el pericardio, perdón, en el epicardio, filetes nerviosos? Porque también el corazón recibe estímulos de nuestro sistema nervioso, no solamente de su propio sistema de impulso nervioso, sino también recibe influencia externa. ¿Por qué? Miren ustedes. Ahorita estamos tranquilos, ¿sí? Todos debemos estar de repente con una frecuencia cardíaca de 60, ustedes, yo 70 porque estoy caminando, desplazándome, pero estamos tranquilos, ¿verdad? No vamos a dar examen. Si les digo ahorita el examen, ¡boom! ¿Verdad? No. Bueno. Infartados. Vamos a ser más drásticos, ¿sí? Estamos todos tranquilos aquí. Y de pronto sobreviene un sismo, pero de esos terribles. ¡Bum! Así, súbitamente. Como todos estamos capacitados en defensa civil,
van a esperar que el docente les diga, alumnos, atentos por favor, hay un sismo, vamos a salir. De manera ordenada, primero, pónganse de pie. Ya se nos cayó el edificio, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en verdad? Todos. Van a salir corriendo, ni siquiera van a pensar en el profesor. Van a salir apresurados por la puerta, botando la puerta y a correr, ¿verdad? A correr, a todo lo que dé sus piernas. A todo, ahí ni siquiera para llegar temprano al examen. No, van a salir volando. ¿Por qué pueden hacer eso? Por el... La adrenalina. Lo que Es un pasa es... sistema nervioso que va a influenciar al corazón. La adrenalina. Lo que va a hacer es súbitamente Bombear más sangre. elevar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está diciendo, voy a correr. En estado de alerta. ¿Sí? Voy a correr. ¿Qué va a necesitar tu músculo? ATP. Sangre, Sangre. fluido, a montones. Y la energía. Entonces el corazón va a comenzar. Bum, 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 bum. Y eso te preparó para salir corriendo. Si eso no sucediera, tú sales corriendo y al dar la vuelta te caes. Fulminado. Doctor, Porque pero no está- eso en un paciente que sufre hipotiroidismo creo que es como que un poco... El hipotiroidismo tira abajo la Ajá. presión arterial, es cierto, pero son condiciones patológicas. Estamos hablando de lo que debería suceder en condiciones normal. normales, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que el corazón recibe también influencia de nuestro sistema nervioso aparte. No solamente es un impulso propio, el creado por el corazón tiene una cadencia, lo que necesita para que tu cuerpo funcione, ¿no? Muy bien. Ok, mediastino. El mediastino es el espacio ubicado en la parte central de nuestra cavidad torácica, ¿verdad? Y básicamente va a estar flanqueada por las cavidades pleurales, derecha e izquierda, que a su vez va a ser como una pared. La pared lateral está formada por la cara interna o Externo. la cara interna o Interno y externo. ¿qué viene por acá? Ililio. Ilio. La cara ilial del pulmón, tanto derecho como izquierdo, ¿correcto? Hacia la parte anterior que tengo, el esternón. Externo. La parte inferior, el Diafragma. diafragma, que sirve a su vez como piso de la Para- cavidad torácica y techo de la cavidad abdominal. Abdominal. Hacia arriba su límite, ¿cuál es? El origen de los grandes vasos, en donde se repliega justamente el pericardio. Ujú. Hacia atrás, ¿qué tenemos? Las Los costillas. bronquios, tenemos la porción descendente de la aorta, De la aorta. más atrás que tenemos el Esófago. esófago también, ¿verdad? Y eso es el mediastino, así de sencillo. Cuando somos niños, semejante timo acá adelante. Cuando somos adultos, a la justa es algún resto ahí fibroadiposo. Profesor, el timo está presente por la maduración pulmonar aún presente, ¿no? El timo está presente porque tú necesitas que tu sistema linfoide madure. Por eso te sirve cuando eres niño. Es decir, pues no, bueno, la maduración es esto cuando son pequeños. Sí, Hasta esa edad más o menos, porque tu sistema de defensa todavía está aprendiendo y todo lo demás. Una vez que ya has sido expuesto a todas las cosas, ya de adolescente, adulto, ya no necesitas el timo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es un corte longitudinal de lo que es una pared cardíaca. Miren ustedes, esta estructura y esta estructura, si lo vemos hasta ahí nada más, son similares. Un epitelio simple con tejido conectivo subyacente. Tanto el endocardio como el epicardio. Pero aquí tenemos ¿qué? Tejido adiposo, gracias. Entonces eso me dice que eso es epicardio y lo otro es endocardio. ¿Perfecto? Y el componente muscular que es el mayoritario, ¿no? El miocardio. Músculo cardíaco. ¿No? El músculo cardíaco es uno de los 3 tipos de músculo que existen en nuestra economía. ¿Correcto? Es, digamos, que se encuentra localizado específicamente en el corazón, no hay en otro lado. La mayor cantidad de músculo es el músculo estriado esquelético, que conforma básicamente los grupos musculares que nosotros vemos y que disecamos en anatomía. Después el otro grupo muscular es el músculo liso.
cuya diferencia marcada es que La actina no y tiene miosina, las estrías. proteínas del músculo. Y las estrías está determinada por la presencia de proteínas contráctiles organizadas. Ahí está la Claro, actina y la Son miosina. proteínas La actina y la contráctiles. miosina. La actina y la miosina. La actina con su cabeza proponina, Y el la banda calcio, la Z. calmodulina y todo lo demás. ¿Sí? Eso lo estudian para Claro, teoría. Perfecto. No quiero decir con esto que el músculo liso no tenga proteínas contráctiles, las tiene, pero no están organizadas. ¿Dónde está? Mientras que No están los organizadas, esqueléticos. como lo están en el músculo Cardíaco. estriado. Ahora, ¿qué característica especial tiene el músculo cardíaco, el músculo estriado cardíaco? Presentan Los discos intercalares. sus discos Ok, intercalados. perfecto. Una estructura que solo tiene el músculo cardíaco es Los discos los intercalares. discos intercalares. ¿Y a qué se debe los discos intercalares? Estos son los que van a emitir la frecuencia, la La continuidad. presencia de los discos intercalares obedece a qué? A que un miocardiocito se conecta con otro la miocardiocito. frecuencia. Y lo vamos a representar para que se pueda entender y podamos justamente entender por qué el corazón se contrae de la manera que se contrae. Yo me autoproclamo miocardiocito, ¿sí? Y soy una célula ramificada. Tengo brazos y tengo piernas. ¿Su nombre, señorita? Yareli. Yareli también va a ser un miocardiocito. ¿Su nombre? Usted que está acá para este lado va a ser más fácil. Ricardo. Ricardo también va a ser un miocardiocito, ¿de acuerdo? Entonces, Yareli, extiende tu proyección, tú también eres un miocardiocito, estira, se va a unir a mí a través de Un disco los intercalar. discos intercalares, ¿correcto? Usted también, discos intercalares, y se puede unir a otros más o no. Claro. ¿Sí? Y a través de mis piernas me puedo unir a otros más, ¿sí o Claro. no? Entonces, es una ventaja del músculo cardíaco, porque el impulso nervioso se transmite con mayor rapidez a diferentes lugares, ampliando la forma de contracción. Muy diferente, muchas gracias, a un músculo, por ejemplo, esquelético, que es un tubo, El tubo, el músculo esquelético. y la contracción es a lo largo. Claro. Imagínense que esto lo hacemos en 3 dimensiones. Esto de los discos intercalares. ¿Cómo se propaga el impulso? Y el músculo se contrae con fuerza, enérgico, que es lo que necesita el corazón. Entonces, miren, la distribución histológica es muy importante para entender la dinámica de contracción del corazón. ¿Y eso qué es lo que pasa? Tenemos que entender acá también lo siguiente. Al corazón nosotros simplemente lo entendemos como si fuese una bomba, ¿verdad? Pero es una bomba que tiene 4 cavidades, Claro, dos distribuidas, 2 arriba y 2 abajo. ventrículos. Aurículas, ventrículos. Ventrículos. Imagínense ustedes si el corazón se contrayese todo en un solo momento. No se puede. Miren esto. ¿Hacia dónde va la sangre? Se vuelve Ajá. Y la sangre, hemos dicho, nuestro sistema circulatorio Es un... unidireccional. Para eso la bomba tiene que funcionar de una manera adecuada. En fisiología ustedes van a Así es. estudiar La diástole. la transmisión del impulso desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular y cómo se retarda milisegundos para permitir algo muy importante. Ahí serían los 4 estadios. Correcto. Para permitir en general ¿qué? Que primero se contraigan las aurículas y después se contraigan los ventrículos. ¿Originando qué? Claro, Como si la estuvieras succión. Succión. ordeñando. Ajá. Succiona, Y la pasa, sangre bombea, va succiona, en un bombea. solo sentido. De esta manera. ¿Las aurículas reciben la sangre o no? Claro. ¿Sí? A través de la vena cava. Y lo pasan por la válvula tricúspide. En el momento que las aurículas están dilatadas, las válvulas están cerradas Ajá. y los ventrículos están Abiertos. contraídos. Ujú. En sístole. Aquí En están sístole. en diástole. Diástole. Llega la sangre, las aurículas se llenan, se repletan de sangre. Ese estímulo hace que quiera contraerse. Pero no se- Comienza a contraerse. parece ¿Qué va a la- suceder? la Las válvulas tricúspide se va a abrir se para que abren. pase el ventrículo. Bicúspide y tricúspide. No, La tricúspide mitral, se abre, ajá, ¿no? la tricúspide Pum, se abre. pero se abre. Para que la sangre comience a llenar el ventrículo, ventrículo. ¿correcto?
Muy bien. Se comienza, este es un depósito, un recipiente que tiene límites. Se llena. Se comienza a llenar. Ujú. Se comienza a llenar. La válvula lo estoy empujando. Se cierra. Una vez que se llenó, este estímulo va a generar ¿qué? A través Que de me contraiga. Yo me comienzo a contraer y la aurícula se Raspa. dilata. ¿Para qué? Para que nuevamente ingrese la sangre que viene de las venas. Y el de acá se contrajo, se abrió la válvula semilunar y lo sale inyectó a de- las arterias. A las arterias. Eso con milisegundos de diferencia. Si no hubiese esos milisegundos, el corazón se enloquería completo. Milisegundos. Contracción muscular, ¿no? Pero es una contracción muscular hermosa, porque el impulso no va así. No, Va de a poco. para abajo, para arriba. Tridimensional. Muy bien. Por observación directa, ¿qué estamos viendo nosotros? En la parte más superficial, un epitelio simple, plano. Y acá, tejido conectivo. Y ¿Vemos abajo. algo más? No, el ¿Qué me músculo- sugiere que es entonces? Endo. Endocardio, ¿verdad? Endocardio. Entonces, recapitulando, si todo esto es endocardio, ¿esto qué sería? Epitelial. Endotelio. Endotelio. Y todo este espacio, Subendotelial. sumo todo y es endocardio. Endotelio. Todo esto es endocardio. Esto es endocardio. Muy bien. Nuevamente, esta es una gran imagen. Endotelio, espacio subendotelial. Todo esto es Endocardio. endocardio. Ujú. Aquí, músculo, Músculo. miocardio. Miocardio. Reducimos la imagen, vemos un mayor campo, endotelio, Espacio espacio subendotelial. subendotelial y todo esto es Endocardio. endocardio. Miocardio con tejido conectivo, no se olviden, siempre está rodeado de tejido conectivo, ¿no? Y aquí habrá vasos sanguíneos, todo. Ahora, más adelante vamos a ver una estructura que la vamos a encontrar también por debajo del espacio subendotelial, las famosas fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico del corazón va a ocupar toda la pared del corazón. El sistema eléctrico se va a iniciar, como bien dijo su compañero, en la cara posterior de las aurículas, ¿no? En el ingreso de los senos venosos. Perfecto. Pero se va a originar muy a la superficie, es decir, en el pericardio. Perdón, en el epicardio. No muy lejos, en el epicardio. En el epicardio. Pero, conforme va bajando, se va adentrando en el espesor del corazón. De manera que cuando ya conforma el haz de His y las fibras de Purkinje, estas atraviesan todo el espesor del ventrículo, llegando al espacio subendocardio, en donde vamos a encontrar el acúmulo de células que forman las fibras de Purkinje. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. También hay gran cantidad de fibras elásticas a nivel endocardial, justamente por la forma en que se dilata, se contrae, se dilata todo, ¿no? A través de coloración de tricónica de Mason también podremos apreciar la gran cantidad de fibras que se encuentran a este nivel. Nuevamente, aquí que vemos el músculo cardíaco o miocardio, que son células ramificadas con un núcleo central bastante prominente y la presencia de discos intercalares. ¿Qué estamos viendo acá? No lean, miren acá. ¿Qué es esto? Adipositos. Tejido adiposo. ¿Dónde Sí. estamos? Epicardio. Epicardio. Perfecto. Muy bien. Estas células corresponden a un epitelio simple también. Aquí vamos a tener el cuidado, ¿no? Porque a veces uno dice es un epitelio simple plano, pero estamos diciendo que algunas de estas células tienen en la parte apical microvellosidades. Entonces no son tan planas, son ligeramente cúbicas. ¿Ya? Muy bien, hay que tener cuidado ahí. Pero estas células con microvellosidades tienen la propiedad de producir ¿qué? Líquido pericardio. Pero ¿en qué nos quedamos entonces? ¿Como cúbicas o planas? Lo que le digan en su teoría. Ah, verdad.
Es que recién la No, vamos es que yo no voy a poner preguntas en teoría. Si en teoría Ah. ustedes le dicen, es un epitelio simple plano, señores, es epitelio simple plano. No porfíen. ¿Y para acá? En su caso, en su caso. Públicas, ¿no? mejor Pero, mixtas. ¿ya? Es que sí, en verdad sucede eso. No todas las células que nosotros describimos son estáticas. La vida es Cambio, Es un ¿no? cambio. Cambio. Algo que no sé si lo vimos con usted o lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la glándula tiroides. Si tú dices, la glándula tiroides, ¿cuál es su epitelio? Simple cúbico. Y se acabó. Mentira. Depende del momento fisiológico. Si está acumulando proteínas, tiroglobulinas, son células altas, cilíndricas. Pero una vez que comienzan a vertir su contenido hacia el folículo, la cavidad folicular, se comienza a vaciar. Se hacen cúbicas y llegan a ser planas. ¿Por qué? Porque el líquido comienza a generar presión en la pared. Y por eso las células se vuelven hasta planas. ¿Qué tipo de célula es? Cilíndrico cúbica plana. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Pero bueno, le repito, si en teoría le dicen A, respondan A. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos el epitelio, tejido conectivo, tejido adiposo, epicardio. Perfecto. Nuevamente, tenemos aquí el mesotelio, eso sí es mesotelio, tejido conectivo, encontramos tejido adiposo, filetes nerviosos, vasos sanguíneos, ¿qué es? Epicardio. Por debajo, miocardio. Nuevamente, solamente estamos agrandando nada más. Tejido adiposo. ¿Sí? Es bastante cúbico, ¿no? No parece plano. Meso, Nervioso. tejido conectivo, tejido adiposo, vasos sanguíneos, filetes nerviosos. Esto es un recordaris nada más de los 3 tipos musculares. Los 2 primeros estriados, es decir, con las proteínas bien organizadas, en bandas y todo lo demás. Esto de acá el cardíaco, que tiene células ramificadas con presencia de núcleo único central grande y la presencia de discos intercalares. Nadie más los tiene. Característica del músculo esquelético, estriado esquelético, son cilíndricos, largos, con estrías y tiene múltiples núcleos de distribución periférica. Y el pobre músculo liso, células fusiformes o alargadas, o fusiformes, alargadas, cualquiera de ellas, con un único núcleo de disposición central y que generalmente es alargado, en forma de cigarrillo. No se ven las estrías. ¿Tiene proteínas contráctiles? Claro que sí, pero no están organizados como las famosas miofibrias estas, ¿no? Miren, esquemáticamente, cilíndricas, con múltiples núcleos ubicados en forma periférica. Cardíaco, ramificadas, con discos intercalares, un único núcleo de disposición central. Y las lisas. Fusiformes, ausadas, con un único núcleo de disposición central que no tiene estrías. Muy bien, esto es un corte transversal del músculo cardíaco. Miren el núcleo central. ¿Sí? Muy bien, núcleo central, bien definido. ¿Y esto qué sería? No hay adiposo, no hay tejido adiposo. No hay tejido adiposo, ¿qué sería? Tejido conectivo endocardio, Esto sería entonces el endotelio. endotelio, espacio subendotelial, todo esto sería endocardio. Y esto es el miocardio. Muy bien. Esta imagen yo asumo que lo están poniendo para que veamos cómo el músculo puede aumentar sus dimensiones. ¿Cómo se llama eso? Exacto. Yo tengo 2 formas en las que puedo aumentar mi volumen. ¿Sí? Y no solamente, aparentemente, sino cada uno de mis órganos. ¿Correcto? Si hablamos nosotros, por ejemplo, de músculo,
Ustedes de repente han conocido un amigo, familiar, o ustedes de repente personalmente lo han intentado. Han ido a un gimnasio con diferentes resultados. Aquí. Él se inyecta. ¿Cuál es la idea de invertir en el gimnasio? Estimular el músculo. Estimular el músculo y hacer que se desgarre para que Ajá, pueda- ¿sí? que se se desgarre. desgarre. Se desgarre para que... Ya, Toda la ok, proteína ya para estamos que pueda hablando de la recuperar. parte... Muy bien, perfecto. En sencillo. ¿Qué es lo que buscas tú al ir al gimnasio? Aumentar masa muscular. Aumentar masa muscular, ¿verdad? Claro, pero tu idea es aumentar masa, aumentar volumen, Ujú. ¿correcto? Ahora, nuestro organismo tiene dos formas de aumentar volumen. Uno es lo que ustedes están mencionando, la hipertrofia, Ujú. ¿correcto? En la cual el músculo, al ejecutar maniobras repetitivas cada vez con mayor peso, Ujú. mayor exigencia, mayor potencia, genera que cada célula muscular aumente sus dimensiones. Es decir, si yo ingresé al gimnasio con mis células musculares de este tipo, de este vuelo, al hacer ejercicios, paso a ser de este vuelo. Pensé que le iba a quitar y iba a subir la masa del jabón. Ahí está, ¿ves? Así, listo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? O un Externamente estímulo. tú vas a ver, ¿no? ¿Ok? No vas a poder caminar por la vereda. Vas a tener más Sí. espacio. Y más si vas con tu ego, peor, ¿no? Uy. Ok, entonces, ¿qué pasó? Externamente yo voy a ver un aumento de volumen. Pero ese aumento de volumen va a estar dado ¿por qué? Porque cada célula aumentó sus propias dimensiones. Largo, ancho, en 3 dimensiones, profundidad, aumentaron. Por lo tanto, si yo tengo célula, aumenta mi volumen. Doctor, pero eso es de una forma natural, disculpe que lo corte, pero hay otros que lo hacen a través de medicamentos. Con la como pichicata, también. Clenbuterol, por ejemplo, también me Clenbuterol, gusta. trembolona, NX95. Ya, no vamos a tirar piedras, ¿no? No vamos a tirar piedras. Y acabamos de salir de Semana Santa, por favor. Entonces, ¿se entendió, verdad? ¿Sí? Esto es hipertrofia. Aumento de las dimensiones de cada célula. Pero ¿qué pasa si yo tengo esta célula y lo que hago es, si yo acá tengo, por ejemplo, 10 de estos envases y en vez de colocar 10, coloco 30, ¿voy a ocupar más espacio o no? ¿Voy a generar más volumen o no? El aumento de volumen lo he generado ¿por qué? Por acumulación. Por el aumento del número de células, no de las dimensiones de la célula. Eso se llama hiperplasia. Es diferente. El resultado es el mismo. Aumenta mi masa, aumenta mi volumen, pero el mecanismo es distinto. Una cosa es la hipertrofia, aumento de las dimensiones de cada una de las células, y lo otro es la hiperplasia, que aumenta simplemente el número de células. Esto muchas veces es patológico, ¿sí? Una hiperplasia endometrial, una hiperplasia de músculo liso en el útero, por ejemplo, los fibromiomas, ¿no? Etc. Pero esto no deja de ser patológico en determinadas circunstancias. Vámonos al corazón. ¿Sí? Hemos dicho nosotros, perdón, que el corazón es un músculo y que para poder eyectar la sangre tiene que trabajar contra presión. La presión lo van a dar las arterias por el contenido de fibras elásticas, ya lo veremos la próxima semana. Muy bien, entonces el corazón está trabajando. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con hipertensión arterial? No va a trabajar adecuadamente porque va a inhibir. Exacto. El corazón, para vencer esa resistencia de las arterias, va a tener que ejercer más, Presión. se va a tener que esforzar más. Va a haber Es un más músculo desgaste. que va a trabajar más, se va a sobreestimular. ¿Qué va a suceder? Más desgaste en los- Se va a hipertrofiar. Ujú. Ahora tú dices, bueno, tengo un músculo hipertrofiado, qué bacán. Mentira. ¿Por qué? Porque para que tú generes hipertrofia, ¿qué te dicen en el gimnasio? Tienes que comer bastante proteína. Proteína. Bastante ¿Sí? proteína. Proteína. Es cara la proteína. ¿Sí?
La proteína es carísima. Huevo, plátano. Es más fácil aumentar peso, volumen por engordar, por grasa, por carbohidratos, De que hecho, lo construir hemos comido con en el ladrillos, gimnasio. como le dicen en el gimnasio, ¿no? Es más Tu como- proteína es tu ladrillo, tu ladrillo. Ah, perfecto. Es muy diferente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando una célula crece más allá de las dimensiones que debe tener. Por algo nuestras células, El corazón cada es una grande. tiene una medida. No es que se puede despachar así nomás. ¿Qué es lo que sucede? El contenido proteico, la calidad de estas miofibrillas que conforman cada una de nuestras células musculares comienza a deteriorarse. Y por lo tanto no va a ejercer la función de manera idónea. Si yo no cumplo una función de manera idónea, entonces soy insuficiente. Y viene la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Porque el músculo ya no puede cumplir con la función para la cual ha sido determinado. Pero como se sobrecarga de proteína, la fibra. No, al contrario, le falta. Le falta. Lo que está haciendo es simplemente generar hipertrofia, acumulación, pero es una acumulación irracional. No es fisiológico. Pero eso va a hacer que el corazón aumente de tamaño también. Tiene Es lo- muchas formas de es lo hipertrofia. mismo que Hipertrofia pasa con- concéntrica, por ejemplo, hipertrofia dilatada, cardiomiopatía dilatada. Ah, ¿Qué es lo que sucede? Al final, el músculo, como les digo, se torna insuficiente para ejercer esa presión, Sí, ese falta. trabajo. Y la persona comienza a recurrir a fármacos cardiotónicos para que ejerzan mejor presión, trabajen mejor, pero eso no es una mejoría. ¿A qué tiene que llegar? A un trasplante cardíaco. ¿No? Y como acá abundan los corazones, No hay otra forma. No hay otra, o sea, no sé, porque directamente el problema radica en las arterias, ¿no? En la resistencia que presenta. por eso el trabajo de un médico es, por ejemplo, identificar los riesgos de una persona. Si yo tengo riesgo de hipertensión y te determino que tú eres hipertenso, ¿qué tengo que hacer? Tratar la hipertensión. Ahora, hay líneas de trabajo en la hipertensión, no es que de frente te doy fármacos. Controlando tu peso, una buena alimentación, etcétera, etcétera. Es mi primera línea. Si con eso no da resultado, en la hipertensión ustedes tienen un arsenal de fármacos. De cada familia tienen 20 fármacos, de cada familia. Pero al final lo de los medicamentos en sí no son la solución. No. De cierto modo solamente son el... Depende qué es lo que origina tu hipertensión. Tienes que ubicar eso. Hay hipertensión esencial, por ejemplo, y hay una hipertensión secundaria A. Tú tienes una enfermedad, una insuficiencia renal, se va a subir tu presión arterial. ¿Cuál es el trabajo? Mejorar tu función renal. ¿Ves? Entonces, hay un montón de cosas que ustedes tienen que fijarse para llegar primero a un diagnóstico. Lo primero que tienen que hacer es llegar a un diagnóstico. Cuando tienen el diagnóstico fino, recién ahí optan por qué tratamiento le voy a dar. Y lo bueno, termino con esto, es de que hay muchas cosas como poder brindarle a un paciente, y en el caso específico de la hipertensión, tienes tanto fármaco como para decirle, ok, mira, vamos a probar con este, ¿cómo te sientes? ¿Te va bien? ¿Te va mal? No, mire, esto me reseca la boca, me hace toser mucho. Ah, correcto. Te vamos controlando primero, de repente es mucha dosis, te bajo la dosis, pero te controlo si tu presión se controla o no se controla, porque no es solamente te bajo la dosis. Si no se controla, te cambio de fármaco y pruebo con el otro fármaco. Igual, es un ensayo y error con los pacientes de hipertensión arterial, hasta que encuentras el fármaco y la dosis para tu paciente. Doctor, en algunos casos no directamente los pacientes lo ocupan con fármacos solamente. Hay veces de que hay viejitos que dicen, no es que con la maracuyá me sirve, no es que con la canela me baja, o los arándanos, y son como opciones que ellos mismos se dan, pero están fuera del margen médico, entonces no, ahí ya Es que, a ver, tenemos que entender esto. El médico no es solamente fármacos. Por eso le decía, primera línea de trabajo en hipertensión arterial, ¿cuál es? El régimen higiénico dietético. Haz ejercicios, cambia tu rutina. Si eres una persona estresada, bájale el estrés. O sea,
Claro, decirlo suena magia, ¿no? Lo bonito. Porque dices, oye, ¿Pero cómo? De yo vivo hecho- estresado porque trabajo en esto. De hecho, hacer actividad física libera dopamina. Ok, y eso te baja. Sí. Perfecto. Entonces, placer, te baja. ¿Sí? Entonces, tienes que buscar justamente. Tú dile a un médico de emergencia. ¿Estás estresado? Relájate. ¿Estás triste? ¿O No sabe estés qué? triste. Deja tu trabajo, cambia de trabajo. O sea, se han matado 10, 11 años para después que le digan deja tu trabajo. O sea, no es fácil. ¿Sí? Pero es lo primero por lo cual tienes que optar, el régimen higiénico dietético. Porque un fármaco no te cambia la perspectiva. A una persona, por ejemplo, disculpen que salga del tema, pero ahora que están venido está las bandas gástricas, la cirugía bariátrica, y salen todavía en los famosos TikTok cirujanos, con su estómago ahí, la cirugía bariátrica, acá utilizamos los mejores elementos que por acá, que esto que lo correcto, pero si tú no has hecho el manejo psicológico, psiquiátrico de este paciente, de nada te sirve. Porque tú te alimentas de una forma porque tienes todo un antecedente previo. Profesor, de hecho, este tema de la obesidad, como usted dice, es más psicológico porque de por sí cuando un individuo, desde pequeño de hecho, tiene problemas en hogar y todo eso, bastante estrés, asocian la alegría con la comida. Y es ahí que cuando están estresados o tienen bastante presión, por ejemplo, en el trabajo, en el estudio, lo liberan, por así decirlo, o se liberan de ese estrés comiendo. Y a pesar de que están con eso de la banda gástrica, siguen consumiendo más alimentos. Exacto. ¿Por qué? Porque no cambiaste ese problema. No, ¿Sí? porque No sí, cambiaste lo que te genere ese problema. Si no lo cambias, no te sirve de nada. La persona pasa medio año y está en la misma situación. Entonces, por eso son temas que involucran un manejo bastante complejo. ¿Sí? Y debemos enfocarlo así en cada uno de nuestros pacientes. En toda la sociedad siempre se ve que hago. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen que enfocar las cosas de una manera distinta. A nosotros, incluso a mis maestros, tratas al enfermo. Mentira. El enfermo tiene todo un entorno. Hasta la familia. A veces el enfermo es enfermo por la familia. ¿Sí? Creo que y A veces. en los casos psiquiátricos y los problemas psiquiátricos como asesinos o cosas así, también ahí entramos a otra cosa, pero Son cosas completamente buf. Por eso es bonito la medicina. Por eso es bonito la medicina. Muy bien, entonces se entendió esto de la hipertrofia y la hiperplasia, y cuidado con la hipertrofia, que no siempre es buena, ¿correcto? Hay que controlar qué es lo que te está originando la hipertrofia para que esto no continúe, porque a las finales, si yo no controlo, me lleva irremediablemente a una insuficiencia cardíaca, irremediablemente. Profesor, atribuyendo a eso de lo que usted está diciendo de la hipertrofia, de hecho los fisicoculturistas que consumen estas sustancias como el trenbuterol, clenbuterona, sufren de estos problemas cardíacos porque, o sea, como tal, desarrollan músculo, masa muscular, pero también el corazón se comienza a dilatar la masa muscular, y es ahí cuando tienen bastantes problemas cardíacos. De hecho, mueren a muy corta edad, a los 30, 25 años, 28 años. Se matan más. doctor, ¿eso es un capilar? A lo largo. Chicos, ya hay que avanzar. Parecería, ¿no? Sí, parecería. Vamos a salir por acá. Igual, miren, músculo cardíaco, algunas definiciones que ustedes tienen acá. Discos intercalares, si gustan, se aprenden este término. Si no, como discos intercalares, en no, alemán. a menos que se lo pongan como alternativa. Gastrinfei. Muy ¿Es bien. un punto Y más esto en el es- examen? Estudien esto, ¿sí? Esto porque para teórico te pueden venir preguntas de lo que es Estructura muscular esta cardíaca. estructura, ¿no? Acá, bueno, estas siguientes láminas básicamente son un poco más de lo mismo, ¿no? Solamente que quede bien descrito aquí lo que es la parte del miocardio, capilares, tejido conectivo. Hay adiposo, Parecido, ¿no? Parecido. Ahora, el asunto es es patológico, que hay infiltración grasa en el corazón.
Puede haber, claro que sí. Eso es por un paciente Me que es hacen acordar, les obeso. voy a mostrar algunas necropsias con fotos en las cuales hay grasa en el miocardio. Ahora, eso es un gran problema porque está reemplazando los miocardiocitos. El corazón pierde su capacidad contráctil. Puede generar incluso arritmias y estas arritmias pueden llevarte a un infarto del miocardio. Doctor, eso se ve mayormente en pacientes que sufren de obesidad mórbida, ¿no? Sí, o sea, personas que tú ves un corazón que está repleto, o sea, por encima cubierto casi 95% de grasa, cuando haces los cortes transversales probablemente veas infiltración grasa, probablemente, ¿sí? Pero también está asociado a una esteatosis hepática, por ejemplo. Ajá, ¿no? O sea, hay más cosas, pero sí sucede, ¿no? Sí hay esto. Nuevamente acá, el músculo con estrías, acá fundamentalmente, algunos discos intercalares, núcleos, no hay más, estos son esquemas. Aquí Discos también, intercalares. discos intercalares, núcleo en la parte central, células ramificadas, un poco de tejido conectivo entre ellas. Lo mismo, células estriadas, con discos intercalares, núcleo, y aquí comienza a aparecer un depósito granular, lipofucsina. ¿no? Es una sustancia que se acumula generalmente alrededor de los núcleos, es porque la célula se va vegetando, ¿no? Son viejitas, comienza a acumularse lipofucsina. Más discos intercalares, acá hay un montón de discos intercalares. Bueno, esto es una coloración aparte, parecen tallos de bambú, ¿no? Y acá están los discos intercalares. Aquí hay un poquito más de gránulos de lipofucsina. ¿no? Estos depósitos pardo amarillento, esa es son los gránulos de lipofucsina. ¿Ven acá? Lipofucsina. Ahora esto no da para un infarto. Muy bien, sistema de conducción del corazón. Ya hemos mencionado algo de esto, ¿no? Hemos dicho prácticamente de que son miocardiocitos especializados que han perdido, han dejado de lado su función contráctil por la de generar impulso nervioso. Se va a originar a nivel de la cara posterior de la aurícula, en la desembocadura de la vena cava, muy próximo al epicardio, y de ahí emite una rama hacia la ventral izquierda y después también ramificaciones hacia la parte auriculoventricular, en donde se conforma el segundo nodo o nódulo, el atrio o auriculoventricular. A partir de ahí, en el septo o tabique interventricular, encontramos lo que es las de His, con su rama ventricular derecha, rama ventricular izquierda, y después tenemos lo que es la fibra de Purkinje, que como ustedes ven, penetra, ¿no? Toda la pared y vamos a verla nosotros a nivel subendocardio. Esta es la descripción que dice: el nódulo sinusal está ubicado a la altura de la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, en el surco terminal, es el marcapaso de la fibra cardíaca. Y aquí hay algunas diferencias, como les mencioné, ¿no? La fibra de este nódulo no tiene filamentos musculares contráctiles, ¿eh? No tiene filamentos musculares contráctiles y cada una tiene solo de 3 a 5 micras de diámetro. En contraste de los miocardiocitos, que sí perdura su capacidad contráctil, que mide entre 10 a 15 micras de diámetro, es decir, son casi la tercera o cuarta parte de una célula tradicional, ¿no? De una fibra muscular. Consiste en un pequeño nódulo modificado de células musculares cardíacas ubicadas en el epicardio, son bien superficiales. Y solamente vamos a tener esto. En esta zona, que es el nodo sinusal, miren ustedes la característica, en la parte central tenemos la arteria del nodo sinusal. Esta es la que va a nutrir toda esta sección. Después tenemos a los costados y hacia arriba todo el elemento muscular propiamente, ¿no? El músculo auricular. Tejido adiposo. Nuevamente, la arteria del nodo sinusal y alrededor, el nodo sinusal, tejido adiposo, músculo tejido adiposo. Músculo auricular. Hacia arriba la aurícula, hacia abajo el ventrículo, aquí tenemos la arteria del nodo sinusal y alrededor el nodo sinusal. Coloración, banquizo, hematoxilina, arteria,
del nodo sinusal, alrededor el nodo sinusal, aquí un poco el tejido adiposo, es decir, nos estamos dirigiendo hacia el epicardio. Nada más, es lo mismo, perdón, es otra imagen nada más. Aquí tenemos un corte longitudinal que atraviesa aurícula y ventrículo. Miren acá, la pared de la aurícula, la pared del ventrículo. Semejante diferencia, ¿no? El componente muscular es minoritario en las aurículas. Aquí tenemos nosotros el velo del septo tricuspidio, aquí el velo del septo bicuspidio, es decir, estamos en el espacio auriculoventricular justamente. Esto es el trígono, por eso decía que el corazón no es solamente músculo, también hay estructuras fibrosas. Y hacia aquí tenemos el nodo auriculoventricular. Y se ve más o menos de esta manera, como si fuesen mallas, ¿no? Y con un estroma en su parte central. Esto es un vaso sanguíneo, miren ustedes. Aquí están los eritrocitos. Este es el trígono fibroso. Aquí tenemos nosotros el nodo atrioventricular. Toda esa parte amarillenta. Sí, todo esto. Aquí tenemos corte transversal en las de His. Aquí está yéndose hacia una rama derecha, una rama izquierda. Esto es músculo, perdón. La parte de acá es músculo netamente. Bueno, esto es un corte ya lateralizado, son las ramas izquierdas o subendocárdicas. Ya estamos yendo hacia la profundidad, estamos llegando al endocardio. Es el recorrido nuevamente. Y acá llegamos a la parte final, digamos, de lo que es el sistema eléctrico del corazón. Las fibras de Purkinje, que básicamente su descripción es acúmulo de células que son bastante grandes, con un citoplasma claro, con un núcleo pequeño pero bien definido, y nada más, y que se encuentra en el espacio subendocardio. Esto es el endocardio, todo esto es el endocardio, ¿no? Está por debajo del endocardio, subendocardio. Acá abajo, ¿qué habría? Músculo, miocardio. ¿Sí? Miocardio. Nuevamente, células grandes, con un citoplasma pálido, ¿no? Un núcleo pequeño pero bien definido, múltiples células, ¿no? Nuevamente, miren acá, células grandes, con un núcleo pequeño, citoplasma claro, ubicados en el espacio subendocardio. Aquí está el músculo, aquí está el endocardio. Todo esto es el endocardio. No importa la coloración que se utilice, siempre vemos acá las células grandes, citoplasma claro, núcleo bastante pequeño pero bien definido, y aquí que está rodeado de músculo. Aquí miren ustedes las estrías, ¿no? Músculo estriado, cardíaco, y aquí ya son, acá todavía hay fibras, ¿no? Acá hay una fibra. Lo mismo, células grandes, citoplasma claro, núcleo pequeño bien definido, grupo de células ubicados en el espacio subendocardio. Miren la foto, células grandes, acá está el núcleo bien definido, citoplasma claro, las capilares sanguíneos, ¿no? Los capilares. El resto tejido conectivo alrededor. La misma imagen, ponemos aquí la fibra de Purkinje, endocardio en el espacio subendocárdico y aquí la parte muscular cardíaca. Lo mismo, células grandes, citoplasma claro, núcleo pequeño pero bien definido, un grupo de células, ¿no? Bastante prominente. Esto es el endocardio, un espacio subendocárdico. Aquí está el músculo cardíaco. Pericardio. Miren ustedes, son células ligeramente cúbicas, ¿no? ¿Sí? Y son conocidas como este epitelio, el mesotelio. Por debajo, tejido conectivo, en el cual encontraremos filetes nerviosos, tejido adiposo, y todo esto es el epicardio. Abajo, músculo. Mesotelio, por debajo tenemos en el tejido conectivo fibras de colágeno, fibras elásticas, vasos capilares, filetes nerviosos y todo lo demás. Y aquí tenemos estas células que aquí sí son francamente cúbicas,
pero que tienen microvellosidades. Esas microvellosidades son las que al final van a producir el líquido pericárdico, ¿no? Las válvulas cardíacas son estructuras también de un componente bastante fibroso, que son las que van a limitar el acceso, el paso de la sangre en las diferentes cavidades, ¿no? Y vasos sanguíneos. Aquí tenemos un corte longitudinal que atraviesa la parte auricular y la parte ventricular. Miren en la pared el músculo es bastante reducido y aquí bastante amplio y grueso, ¿no? Y esto es el componente fibroso básicamente. Ahora, recuerden ustedes, todas las válvulas están recubiertas por ambas caras de endocardio, ¿no? Esto es una valva o cúspide. No sabemos aquí si es una válvula bicúspide o tricúspide, solamente esto decía que es una valva, y esto es el miocardio. Nada más, miocardio, tejido conectivo, células endocardiales. Esto sí se lo aprenden porque es bastante descriptivo y tiene bastante información. Esta es la válvula aórtica. Tenemos nosotros hacia el lado ventricular con la presencia de bastantes fibras de tipo elástico, tejido elástico acá. Después tenemos la capa esponjosa con un tejido conectivo bastante laxo. Y aquí la capa fibrosa con un tejido conectivo bastante denso y en la cual va a primar las fibras de colágeno. Entonces acá fibroso, colágeno, ventricular, elástico. Y todo está recubierto por endocardio. Miren acá, esto es una válvula también, una válvula cardíaca, no especifica cuál. Tenemos nosotros aquí el le puedo decir endotelio si solamente se aparece especificado si es el epitelio simple plano, el endotelio. Por debajo siempre va a haber tejido conectivo, aquí la parte fibrosa, la capa de soporte fibroelástico y la capa muscular. Y esto es algo bastante curioso, miren ustedes. Esto es la pared muscular, esto serían las cuerdas, líneas o cuerdas tendinosas, ¿verdad? Que van hacia el músculo papilar, primero orden, segundo orden, tercero. Y estas lógicamente están no articuladas, sino insertas, digamos, en lo que es la pared muscular, el propio miocardio. Miren ustedes esta forma, se van justamente a los bordes de cada una de las valvas. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Se acuerdan que yo les decía que la sangre va en un solo sentido? Perfecto. Entonces, la sangre se llena acá y va a bajar a los ventrículos, supongamos, ¿no? ¿Cómo va a bajar? Muy bien. Estamos viendo que las cuerdas tendíneas se encuentran en el borde y tirando hacia abajo, hacia el ventrículo. ¿Por qué? Porque estas abren la no abre. Lo que hacen es lo siguiente, mira. Llena y como se está llenando, ¿qué hace esto? Se empuja. Si no hubiese algo que lo retuviera, se escapara el aire. me voy para arriba. Esto es el tope. Es como si yo tuviera ¡plim! Dejando. Vas hasta ahí nada más porque ya. Una válvula suficiente que hace su trabajo. Por cualquier situación, o no cualquier, sino por situaciones especiales, puede suceder también, por ejemplo, una ruptura de un músculo papilar por un infarto cercano, por ejemplo. Se rompe el músculo papilar y esto ya no ejerce la función. No va a cerrar completamente. La válvula se torna insuficiente. ¿Qué pasa si ingresa un germen por endovenosos? Se asienta generalmente a nivel de las válvulas y comienza a generar acá una vegetación, una proliferación de gérmenes. Esa vegetación va a impedir que se cierre completamente y te puede generar una insuficiencia valvular. Un montón de cosas que pueden hacer o alterar esta estructura, ¿no? Muy bien. Esa es la válvula mitral, que tiene básicamente una superficie auricular o atrial recubierta por endotelio, una superficie ventricular que va a estar cubierta por endotelio y en el componente de su pared, tanto una parte esponjosa como una parte fibrosa. En la parte fibrosa siempre hay, ¿qué hay? Y en la parte esponjosa, ¿qué va a predominar?
Aparte si van a usar, Lo buscan porque eso viene en teoría. ¿Preguntas? ¿No? ¿Muchas? Con que les quede las ganas de leer, me voy satisfecho. Porque si uno dice, ya, listo, eso fue todo mentira. Doctor, la semana que viene damos el examen y el pasito de aquí o solamente el examen nada más? Hacemos el examen de unidad y pasamos el examen con el segundo tema. Ya, pero serían ya 2 exámenes para el siguiente. No, O sea, Uno solo. uno solo. Uno solo ok. combinado. Ok.